Estamos otra vez aquí con todo. Gibiri. Gibio. Bienvenido. Kako ste, Alberto? Bueno, programa número 34, Mirko. Program broj 34. 34. Dobro. Bueno. Dobro. Hvala svima što su gledali zadnji program. Kažu da je bio dobar. Dobar. Da. Bueno, seguimos desde casa. Hoy cambié de estudio, está un poco más raro. Ostani doma, quédate en casa. Nosotros te hacemos la vida imposible desde tu casa. Sí, bueno. con todos los que se nos conectaron en el programa pasado, nos dejaron algunas invitaciones, algunos que lo siguiéramos, Facebook, páginas nuevas. Sí. Estamos bien conectados, así que cada vez más conectados. Buena repercusión con Tepli de sí. Y bueno, así llegó a Croacia. Y bueno, hoy también tenemos conversaciones, vamos a tener temas musicales y vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué le parece si empezamos, Mirko? Bueno, ¿por qué no invitamos a Jure que se nos una para charlar de la actualidad? ¿Te parece? Jure Dragisevich, de la comisión directiva del Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo. Así que tanto tiempo que no lo vemos. Hola Jure, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. Dobar dan. Bien, ¿viste? Dobar dan, kako ste vi? Vino. Nos afeitamos todos, nos vestimos para... Muy bien. Bien. Sí. Me alegro de pijama. La cuarentena, ¿viste? Hace que los pelos... Sí. Se puso lindo Mirko. Está bien. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. ¿Cómo estás llevando la cuarentena, Jorge? Bien, gracias a Dios. No, ni yo mismo pensé que lo iba a llevar tan bien. Bien. Bueno, me alegro. Te llevas bien con vos mismo. Sí. Hay que reconocer que las redes sociales ayudan. Sí, podemos hacer esto también. Este jueguito que podemos hacer así también de vernos y de charlar y de grabar y de después emitirlo también está buena la tecnología. Sí. Ya estamos viendo, pergeneando cómo podemos los habitués del Centro Cultural a ver si nos podemos conectar, Hacer una mesa. No extrañar tanto. Sí. Podemos hacer una mesa. Bueno, pero eso depende de ustedes son los que manejan la técnica, yo no... Es el que está ahí atrás es el que maneja... Sí, el que no se ve. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Acaso están hablando de mí? Sí, ese. Que tiene que organizar la mesa del Centro Cultural. Sí. Bueno, lo haremos pronto. Vamos a hablar un poquito, para empezar el programa, siempre con los temas de actualidad que se dan en Croacia, lo que estuvo en las redes, lo que pasó esta semana. ¿Tienes algo, Mirko? Sí, creo que desde ayer levantaron gran parte de la cuarentena en Croacia, sí. Liberalizaron bastante. La primera etapa. Y bueno, la primera etapa. Digamos que no tuvo gran cantidad de contagios, fue bastante leve lo que sí fue, o sea, se atuvieron a la cuarentena y aparentemente funcionó. Claro. Así que eso, bueno,
vamos a ver acá, pero lo que pasa es que ellos nos llevan una temporada de ventaja, Claro, porque ya están bueno, en primavera, avanzando la ya están primavera, y nosotros saliendo, acá estamos esperando que nos venga todo el chubasco todavía. tal cual. Hablando de chubasco, hoy llovió, ¿eh? Llovió, acá llovió bastante en Buenos Sí, Aires. No sé en Croacia, pero acá en Buenos no, Aires llovió bastante. en Croacia no quieren saber Bastante. nada, ya con los incendios, Sí, terremotos, ya coronavirus, basta. ya basta, no quieren saber nada. Ahí por Munro, ¿cómo estuvo? ¿Se movió un poquito el Llueve, agua? llueve desde ayer y no para, ¿eh? Eso significa que estamos en diferentes puntos. Acá estamos a ¿cuántos? 40 kilómetros, 40, 50 kilómetros de usted y acá Sí, más hasta o el menos. sol. Se asomó hoy volvió a nublarse, ¿no? Pero Hace un no, ratito estaba lloviendo. No, acá sigue feo. cómo cambia. Sí, tenemos al presidente Milanovic bastante de punta con sus dichos sobre los soldados del POS y la guerra de la patria, lo de Yasénova, ¿no? Algo tenemos de Después eso. salió a pedir disculpas, pero ya fue tarde, ya se mandó la macana, ya le prendieron fuego todo el rancho. Pero, ¿qué fue lo específicamente, qué dijo? Él no reconocía que el HOS había tenido una importancia dentro No, de la guerra. No, sí, no, sí. peor Más que o- eso. sí. Ah, bueno, gracias. O sea, Yo no sé si se dan primero cuenta que yo les daba el pie para que ustedes hablen. dijo, no solamente hay que sacarla, hay que tirar en algún lado Claro, esa placa, sí. ¿sí? Y bueno, y después le siguió preguntando, ¿qué era lo que le dijo Yure? Ahí agregó, No, me quedó eso de tirarla a cualquier lado la placa. sí, Pero después bueno, dijo que los del con eso HOS que alcanza. peleaban, sí, pero los del HOS que peleaban debajo del Spremni, con el Ah, escudo de Jadon sí. Spremni, que en realidad no peleaban para indemnizar Croacia, Para independizar Croacia, dijo. sino para volver a armar. No, pero no, ellos estaban peleando para restaurar el Estado independiente de Pavelić, o sea, ellos eran soldados de Pavelić, no eran soldados de la y bueno, y salieron Bueno, todos los cosas Claro. a mandarle es que, saludos. es que de eso se trata. En realidad, si me permiten, cuando ¿Cómo? Mirko me decía ayer de hablar algo de la actualidad, en realidad esto no es ninguna novedad. Esto es algo que viene hace muchísimos años, décadas. Es una continuidad, es una forma metódica y perseverante, una campaña metódica y permanente de desprestigiar lo que es croata, porque en realidad si ustedes lo miran cronológicamente, históricamente, es desde desprestigiar, etiquetar como nazi el régimen del Estado croata del 41 al 45, pasando por desconocer, no hablar de la tragedia de Bleiburg, pasando por el relato también etiquetando de que no sé cuántos 700.000 personas murieron o fueron asesinadas en Jasénovas, tomándolo como si fuera un campo de concentración, y terminamos ahora con el HOS. O sea que hay una continuidad, porque en realidad, Claro. si nosotros tomamos los que pelearon bajo esa sigla del HOS, ¿qué tienen que ver con el régimen del 41 al 45? Nada. Pero No, ustedes fíjense cómo, diríamos, a la fuerza lo quieren conectar para hacer un hilo conductor, que ¿cuál es? Desprestigiar lo que es croata. O sea, anular lo que es el anhelo y la firme decisión de los croatas de tener su propio Estado. Eso es sí, para mí un poco el es tema. paradójico que estén en el gobierno de Croacia gente que no quiera Croacia, que el presidente de Croacia no quiera Croacia, es increíble. Yo diría, yo siempre le digo así a los amigos, inclusive muchas veces ahí en el centro nuestro, en Bolivia, en el centro cultural, gente que por ahí no está tan interiorizada, siempre les digo que lo de los croatas, vos decís paradójico. Para mí, la historia del pueblo croata, y sigue siendo así, es una tragedia. Porque esto de
que esté en el gobierno gente que no quiere a su propio pueblo, a su propio Estado, es una tragedia. ¿Me entendés? Y acá yo diríamos, agregaría, ¿por qué pasa eso? Bueno, lo más abstracto, lo más lejano, que yo no me siento capacitado para analizar, es porque, por un lado, hay intereses internacionales, los poderosos intereses que por ahí no los podemos visibilizar, que nunca quisieron el Estado croata. Después están los enemigos históricos nuestros vecinos, que nos quieren, diríamos, absorber totalmente como pueblo, como país, como Estado, que son los serbios. Sí, Pero seguir con la Gran Serbia, de la idea de siempre. Exactamente. Y después, lo más cercano, lo más visible para nosotros, de lo que yo me animaría a hablar y que hay que enfatizar, es como decía Mirko recién, son los propios croatas que por un complejo de inferioridad o por intereses o por lo que sea, descreen de un Estado croata totalmente independiente y soberano. Y entonces juegan esto a desprestigiar todo lo que es reivindicar el anhelo croata de ser, como dicen, ser propios dueños en su propio territorio. Esa es la tragedia, y lamentablemente en este momento están en el gobierno. No quiero dejar de mencionar, creo que lo habíamos hablado en el programa pasado con Mirko, por qué también los croatas, o no todos obviamente, pero una gran parte de los croatas, en vez de acercarse a la Unión Europea o a los países de la Unión Europea, miran con más amor o con más cariño hacia Serbia. Y no quieren, hay como un sentimiento de decir, no vamos a ofenderlo, no vamos a decir algo porque ofendemos a Serbia. Cuando Serbia te hizo la guerra directamente, te invadió, destruyó, hizo directamente. Y está pasando esto que dicen ahora, directamente no, el presidente no la desconoce prácticamente. Yo más que ver inclinación de sectores de la población croata, de tener una inclinación hacia lo serbio, más diría, yo eso tanto no lo visualizo, veo una gran indiferencia, una gran comodidad. Por ahí, relacionado con eso que yo decía, de como un complejo de inferioridad. Así estamos bien dentro de un paraguas que en su momento fue Yugoslavia, dentro de ese paraguas estamos bien, estamos tranquilos, no nos vengan a molestar, no pretendamos. Yo pienso que pasa por ahí, y bueno, hay una línea histórica que siempre alimentó esa indiferencia y ese no jugarse por lo auténticamente croata. Por eso la importancia para nosotros de reivindicar no solamente lo que pasó del 41 al 45, sino lo que pasó en esta nueva confrontación, en esta nueva guerra patria, ¿no es cierto? Es que yo la vez pasada, en el 2015, tuve la oportunidad de leer el discurso cuando celebramos con la UACRA el aniversario del 10 de abril. Yo decía, quise enfocar el 10 de abril desde el punto de vista de que los croatas en aquel momento aprovecharon las circunstancias. Se dieron muy raras y lamentablemente así no fue. Pero los croatas ahí demostraron de qué es lo que querían y aprovecharon la situación. Y yo en ese discurso también decía, y lo mismo se repite en los 90, Tuđman hace exactamente lo mismo. Aprovecha las circunstancias mundiales, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, y aprovecha. Entonces los croatas siempre están atentos a aprovechar su momento. Y ahora llegó el momento de tener este Estado endeble, que no es el que nosotros soñamos, hay que defenderlo, pero hay que mejorarlo. Sí, yo creo que también hay otro componente ahí que es importante, que todos estos que vienen, digamos, que descienden del Partido Comunista, están cuidando que no se investigue, que no se toque en sus antepasados. Entonces, sus padres, sus abuelos, sus tíos, eran parte del establishment comunista de la Yugoslavia de Tito, y ahora, si ellos se apartan de eso,
como que dan lugar a que alguien pueda decir, bueno, entonces juzguemos los crímenes, ¿sí? Y bueno, y ahí caen todos, porque estuvieron todos metidos. Bueno, Ahí, ahí, los del ahí HDZ y los del venía. SDP, están los dos. Sí. No, si me permiten, quería darles ejemplo de lo que decía antes, ¿no? Un poco lo que dice Mirko, hay sectores que defienden ciertos intereses o no quieren que se investigue o que se toque a sus antepasados, ¿no? El rol que tuvieron sus antepasados o sus propios intereses de hoy en día. Pero digo, es una parte, por supuesto. Cuando por otra parte hay montones de casos, por eso quería demostrar cómo después del 45 hay un montón de personas y de movimientos reivindicativos que no tienen nada que ver con el régimen de aquel entonces. O sea, hay gente que dio la vida inclusive no teniendo nada que ver con el régimen del 41-45, empezando por Bruno Bušić, del que hablamos Claro. en el Centro Cultural hace 2 años, Sí, que nació, tenía 2 o 3 años en esos momentos, y por investigar y demostrar los hechos históricos fue asesinado. Después tenemos el caso de Zvonko Bušić, también una persona que en esos momentos también tenía pocos años, y que se jugó, tuvo 32 años en la cárcel por una demostración reivindicativa de lo croata, digamos, y no tiene nada que ver con... Creo que no había nacido Bušić. Sí, Me estaban parece, ahí. 46 Pero, me parece, no recuerdo bien. Pero el mismo, y si no, tengo 2 casos más. El mismo Tudjman, general de esa Yugoslavia que dirigía el mal recordado Tito, pero un hombre con inquietudes, con inquietudes de revisionismo histórico, y empezó a demostrar con datos concretos la fábula inventada por el régimen de Tito. Y eso le costó la cárcel. Bueno, ahí sí, como decía Mirko recién, paradójicamente termina siendo él el que encabeza la nueva era. Y por último les quería dar un ejemplo. Hoy se está recordando el tema de Jasenovas, como decía vos, el tema de Igor Vukic, un hombre que lo conocimos, que estuvo 2 veces acá en la Argentina, que tuvimos el placer de escucharlo presentando su segundo libro en el Centro Cultural, un hombre que nació en el año 1966. ¿Qué tiene que ver con aquel entonces? Y aparte que tiene ascendencia inclusive serbia, etcétera, etcétera. Y el hombre investiga con mucha valentía y está empecinado en demostrar la fábula, el mito de Jasenovas. Les quiero decir con estos nombres que le di, digamos, gente que no tiene nada que ver con aquello, pero igualmente a la fuerza se los quiere conectar con aquel régimen, para desprestigiar todo lo que es croata. Estos días salió un reportaje muy lindo de Igor Vukic. Eso lo leí anoche, espectacular. Sí, muy buen reportaje. En el Branitelski portal, el portal de los defensores. Los que leen croata, por favor, léanlo porque vale la pena, aclara muchísimos, o sea, tira muchos conceptos muy interesantes y muy buenos, desde el punto de vista que la familia de él vivía en el pueblo de enfrente de Jasenovas y digamos que sufrieron tanto el problema cuando los partisanos atacan Jasenovas, como después el movimiento interno que los mandan a otro lugar, porque digamos que ellos quedaron entre 2 fuegos, quedaron en la batalla de Kozara, quedan entre los partisanos y las fuerzas alemanas y las fuerzas ústayas, y esa población civil termina en Lipik, termina en otro lado, los mandan a otro lado y bueno, quedan desplazados. Pero bueno, eso también son... En ese reportaje, Igor, vos lo que decís, que hay que matar la indiferencia y hay gente que está dispuesta. Ese trabajo de investigación de Igor Vukic, en el mismo reportaje que estás hablando vos, él menciona, y a vos te suena el tema de las cajas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en estos días. 250 cajas revisó él con su equipo en el Archivo General de la Nación en Zagreb. Hay que trabajar. Gracias a Dios que a Igor Vukic, lo recordemos que lo tuvimos, como nombraba recién, cuando en la ocasión de venir a presentar su libro, lo tuvimos acá en el podcast, y bueno, yo no recuerdo exactamente en
qué programa que me fue, después lo vamos a subir, a mencionar para que el que esté interesado, él dejó muchos conceptos claros sobre IAC Novas. Justamente eso es lo que antes que te había interrumpido, es lo que está circulando también en Facebook sobre Iacénovas. ¿Por qué Yugoslavia no explora, nunca quiso explorar qué sucedió en el campamento de Iacénovas? Una también está circulando en las redes. Pero ellos empezaron a investigarlo, ¿sí? Metieron la pala, cuando dieron vuelta a la tierra, sacaron botones de los uniformes de los domobranch y de los Users. Entonces dijeron, pará, no sigamos excavando porque no sabemos qué vamos a encontrar acá. Claro. Porque, como bien investigó Igor, que hubo otro, o sea, se le siguió dando uso al campo de Iacénovas hasta el año 48, y hasta algunos dicen hasta el año 51. Entonces, bueno, ahí hubo muchos muertos que mató Tito y su banda, ¿no? Bueno, por eso no se investigó, por eso quedó hasta ahí. ¿Por qué nunca Tito fue a Iacénovas? Claro. Son todos indicios. Y después hay otros, perdón, casi es algo es abrupto, otros pseudo periodistas que escriben, que toman, digamos, la historiografía oficial yugoslava como si fuera verdad, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, como bien esto ya se investigó todo y todo quedó completamente demostrado por Goldstein, por ejemplo, entonces a partir de ahí traza toda una historia falsa, porque si se basa en premisas falsas no puede obtener un resultado verdadero. Bueno, pero las premisas falsas nacen durante el gobierno de Tito, que difundió con la propaganda comunista, como hacen todos los países comunistas. Bajo ese régimen hacen una difusión propagandística, y sabemos cómo Tito se encumbró y iba al lado de los occidentales porque había un enfrentamiento con Rusia. No había enfrentamiento con Rusia, sino que buscaba exactamente el dinero. Y bueno, entonces todas esas historias se iban propagando, los periodistas, los diarios, iban hablando. Teníamos que hablar mal del régimen Ustaša, teníamos que hablar mal del Estado independiente croata, ahora es Yugoslavia, de eso nada más se hablaba. Y después de la muerte de Tito y después de la caída de Yugoslavia, todos los periodistas, todas las investigaciones hacen hincapié en toda esa propaganda comunista que estaba en la época de la ex-Yugoslavia. Yo quería cerrar un poco para darle libertad a ustedes para seguir con otras cosas. No, me había olvidado y quería mencionar, o sea, está relacionado con lo que yo decía, gente que no había ni nacido en la época del 41 al 45 y que después por motus propio, por inquietudes, investigó y sacó a flote, a la palestra, todos los desastres y los crímenes del régimen yugoslavo. Un caso, por ejemplo, es el de Bože Vukušić, que nació en el año 1962 y escribió un libro importantísimo de unas 500 páginas que se llama Tajni rat UDBE proti hrvatskog iseljeništva, o sea, la guerra secreta de la UDBA, la famosa policía secreta, contra la emigración, la diáspora croata. Ahí está detallado no solamente el caso, el más emblemático de Bruno Bušić, sino centenares de croatas jóvenes que en la década de los 70 iban a trabajar a Alemania, a distintos países de Europa, y eran perseguidos por su actividad en favor de la libertad de Croacia y eran asesinados. Este libro es muy interesante. En la primera parte, como se trata de la persecución a la diáspora croata, Vukušić hace un raconto de las principales organizaciones políticas que hay en la diáspora. Entre otras, tuve el privilegio de aportar con unas 4 o 5 páginas una reseña del trabajo del Partido Republicano Croata acá de Buenos Aires, donde
con Mirko participamos tantos años, hace una semblanza de las organizaciones políticas que trabajan en la inmigración para reivindicar el Estado croata y después entra de lleno en un informe exhaustivo de todos los asesinatos y persecuciones que sufrieron los croatas. Y después, bueno, está el otro libro que de otro ángulo, ese sí es de una persona que nació en esa época, aunque también se fue de Croacia muy joven, a los 18 años, que es el profesor Katanic, con su libro, también que bueno, promovimos acá y está a la venta todavía, que se llama Otpora za pobjede, desde la derrota hasta el triunfo, o sea, el trabajo y la actividad política de los croatas en la inmigración desde el 45 a 1990. Y ahora, para terminar, digo, la importancia que tiene el trabajo de la diáspora, ¿no? Entre otros, por ejemplo, estos casos de los programas radiales o podcasts que tenemos, pero más que nada todo lo que se escribió en su momento y se sigue escribiendo. El tema eso es un problema que muchas veces con Mirko lo charlamos, que es difícil, es el tema del idioma. El material básicamente en croata es difícil, sí. El acceso a las generaciones nuevas que, digamos, tienen inquietudes por lo croata, pero tienen esa barrera del idioma. Por ahí lo aprenden, pero lo mínimo indispensable y no como para leer libros más profundos. Eso es todo un tema que, bueno, estamos, porque material hay. Yo acá en mi casa, preparándome para esta charla, encontré 4 o 5 libros interesantes. Cada uno en su casa tiene lo mismo y ni hablar de lo que hay allá en el Centro Cultural. Es una riqueza extraordinaria. Pero bueno. Sí, sí. Esos 1000 libros o 2000 libros que falta todavía para catalogar van a ser muy, muy importantes. Y hay algunos, bueno, hablando de libros, recibí hace unos días un libro, una traducción de un libro que es el que escribió Josip Pečarić sobre el general Praljak, ¿sí? Hay un problema con el libro y la publicidad de ese libro, que, por ejemplo, yo les mencioné, nosotros lo podemos publicitar en la página de Facebook. Dice, bueno, si ustedes se arriesgan a su riesgo, porque cada uno que publicitó algo de Praljak en el Facebook, le cortaron la página. Entonces, es un tema, está el libro ese. Pide, ahora está hecho en edición digital, está en español, o sea, para que todo el mundo lo pueda entender, y va a ser difícil de distribuir o de publicitarlo porque corremos el riesgo de que nos corten. ¿Usted tiene tarjeta amarilla, no, Jure? Sí, yo tuve una experiencia muy reciente. Por subir en mi muro la frase "Viva el 10 de abril", me suspendieron 24 horas y bueno, y alguien ha llegado, Alberto, también tuvo una experiencia parecida. Un poco más larga, ¿no? Sí, un poco más larga. Sí. Tipo cuarentena. Lo mío fue corto, tarjeta amarilla nada más. Bueno, ahora imagínense que publica el libro. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se publicita ese libro? Tenemos que hablarlo así. Che, te saco las copias, te mando el PDF. Bueno, eso es un por eso yo creo que es importante el programa de ustedes. Yo les felicito por el esfuerzo que hacen, porque de alguna manera, aunque es una posición complicada, porque para Croacia, para los croatas de allá, nosotros hablando en español, mucho no va. Y acá nosotros no podemos hablar en croata, aunque quisiéramos, porque hay mucha gente que está metida en la colectividad. Nosotros lo vemos en el Centro Cultural. ¿Cuánta gente nuestra, habitués nuestros, socios, que tienen dificultades con el idioma porque son tercera, cuarta generación y se sienten parte? Eso es un tema, bueno, que lo iremos viendo, pero por lo menos lo que están haciendo ustedes es muy importante y los felicito. Igual hay gente en Croacia que no habla español y nos escucha. El otro día me enteré del caso de no es un pariente directo nuestro, pero bueno, cercano, y dice, no se escuchaba, y él no habla español. Y bueno, sí, pero bueno, por lo menos no se escucha. Debe ser por la simpatía de los conductores. Obvio, eso lo descuento.
No, pero hay gente que habla, aunque sea limitadamente el Claro. español, lo entiende más que hablarlo, y nos escuchan. O sea, no es que nos dice que nos escuchan, sino que comentan cosas que nosotros decimos, y, eh, y bueno, está bien, le entienden las cosas y hacen preguntas, así que hay un, digamos, un pequeño porcentaje que nos escuchan en Croacia. Pero digamos que nosotros estamos apuntados más al público hispanoparlante, y bueno, hay un gran público en ese sentido, y es muy lindo el porcentaje que nos está escuchando ahora. La verdad que Yo, las reproducciones que tenemos son bastante buenas. bueno, de alguna manera mi corta intervención de hoy apuntaba a eso, desde hechos puntuales, como analizan ustedes, que van, digamos, revisando las novedades, como le dicen ustedes de allá, aprovechar y para hacer digamos, una labor didáctica para toda esta gente nuestra acá, y como decimos, hispanoparlante, para interiorizarla de toda una historia que es mucho más largo que un suceso puntual, para que puedan entender qué es lo que pasa hoy que tiene que ver con Claro. cosas que pasaron antes. Bueno, por Así eso nos es. tiene que escuchar todos los programas, con uno solo no alcanza. Seguro. Bueno, muchas gracias, Yure. Muchísimas gracias por participar. Esperemos ahora que descubrimos los métodos técnicos, tengamos más participaciones tuyas, porque siempre es interesante un punto de vista un poquito diferente al nuestro, y quizás con otra perspectiva. Y por lo Estoy a su menos disposición. de los amigos que estamos siempre los sábados, bueno, ir encontrándonos, porque ahora que no podemos salir, Claro. por lo menos es una manera de cruzarnos. No, pero esto tiene un valor didáctico, lo de ustedes, y que hay que incentivarlo. Bueno, Bueno, Yure, gracias. muchísimas Nos vemos gracias, nos estamos la viendo. próxima, Dale, saludos, abrazos. a la Gracias, distancia. nos Chao, vemos. chao. Do Chao. widzenia. Sí, hay un tema que es el de Tomislav Sunic, Sí, que bueno, estuvo en el podcast Velebit, pero un capítulo con una mención especial para el podcast Velebit. Estaba escuchando, porque también, o sea, el problema en Croacia era también que no podía tener invitados en el estudio porque no podía circular, qué sé yo. Entonces hizo un par de programas con preguntas del público, y entonces Marco Juric contestaba. Y en un momento, uno de esos programitas, que fueron más cortitos, mencionó y festejó que estaban llegando al 1.200.000 reproducciones por mes. O sea, eso significa, para los estándares croatas, un 5% de participación en la televisión. O sea, es como si tuvieran un 5% del rating de la televisión croata. Eso es increíble para un programa que sale por YouTube, ¿sí? Que uno tiene que prender la computadora, buscarlo, conectarse, ver. la verdad que Y sí. son programas, encima son programas de 2 horas, no son programas ligeritos. Sí. Y que él compite contra la televisión, que uno se tira en el sillón, agarra el control remoto y pone cualquier programa, ¿no? O sea, la competencia es difícil, y están llegando a muchísima gente, y es increíble. Bueno, tuvo como invitado a Tomislav Sunic, y quería rescatar 2 o 3 cositas así que habló. Un poquito ya lo estuvimos hablando, que es esta casta de descendientes de los comunistas, castas descendientes del Partido Comunista Yugoslavo, que Tomislav Sunic es un profesor universitario que trabajó, es un emigrado, trabajó en Estados Unidos, eh, Ahora está en Croacia, ¿no? Creo que y volvió a estuvo, Croacia. Después del 90 volvió, volvió a Croacia. Él dejó sí. sus Estuvo cargos muchos años en sí, Estados dejó sus Unidos. cargos en la universidad y se fue a Croacia. Se ofreció a Tudjman, se presentó como para ayudar, para lo que sea. Sí. Tudjman lo mandó como embajador, estuvo trabajando 10 años como embajador croata, y en el 2000, cuando asume Mesic, lo echan directamente, no quieren Sí. saber más nada con él. Pero los conceptos que deja, bueno, él habló mucho sobre
la crisis de la pandemia, sobre el enfoque que tiene Donald Trump en Estados Unidos, el enfoque en China, cuáles son las diferencias fundamentales, fundamentalmente que está hablando de un sistema democrático contra un sistema totalitario. O sea, China, no nos olvidemos, es un país comunista, totalitario, donde no hay democracia. Lo único que ellos hicieron fue una apertura de mercado, pero hasta ahí. El Estado sigue controlando incluso el mercado. Pero bueno, lo que dice él fundamentalmente es esto. En todos sus años que vivió en Croacia, con todo lo que estuvo trabajando previamente, él hizo lobby iba con Mate Meštrović al State Department en Estados Unidos a hacer lobby por la independencia de Croacia. Y de todo eso, él rescata esto. Los hijos y nietos de los comunistas, que fueron los que mantuvieron Yugoslavia, los que mandaban a matar a nuestros emigrados, entonces, no pueden ser amigos míos, dice. Yo no quiero ser amigo de esa gente. Vienen y me piden una firma para los derechos humanos, yo no se las voy a firmar, porque ellos están del otro lado, ellos están del otro lado de la barricada. Dice, con esa gente yo no voy a conversar. Y es muy, muy drástico. Pero yo creo que tiene razón en un punto de decir, bueno, planteemos las diferencias. O sea, los partisanos no pelearon por Croacia, pelearon contra Croacia. Y el ejército yugoslavo, con la estrellita roja en la frente, en el 90, peleó contra Croacia. Que no vengan a dar vuelta a las cosas. Ellos eran el enemigo en el 41, en el 45 y en el 90 también. ¿Sí? Ellos estaban del otro lado de la barricada. Así que eso, clarísimo de parte de Šunić. Y después otra cosa que dice que es muy difícil y es muy trabajoso ahora dar vuelta a la situación política en Croacia. ¿Por qué? Porque por más que asuma un nuevo gobierno, supóngase, quiera Dios, que un partido diferente al HDZ o al SDP gane las elecciones parlamentarias de este año y cambie el gobierno, o sea que no solamente que gane, sino que la suma del HDZ y SDP sea menor al 45%, para que forme gobierno el tercer partido que suma. Va a tener un problema muy grande con los medios de comunicación, con los sistemas financieros, con las clases dirigentes de los planos medios, porque son todos colocados por el SDP y el HDZ en estos últimos 30 años. Y que son los mismos que colocó el Partido Comunista antes. Entonces, cualquier gobierno que quiera cambiar radicalmente las cosas va a tener una oposición muy fuerte, una inercia muy grande de los medios y digamos, de la parte esa de opinión pública, digamos, el manejo de la opinión pública. Como está manejando ahora, la van a querer seguir manejando. Bueno, pero los medios privados hay que ver qué posición adoptan o cuál tienen ahora. Los medios privados son muy chicos en comparación. O sea, usted sabe, en Croacia todo el mundo mira el GRT, claro. Todo el mundo mira el noticiero del GRT, y lo que dice el noticiero del GRT, hasta claro. Si le dicen en el pronóstico del tiempo, le dicen que usted se va a sentir mal, porque hay un pronóstico de sensación, digamos, de enfermedad, y la gente, cuando el noticiero dice que se va a sentir mal, la gente se siente mal. ¿Sí? Dice, mañana el tiempo va a estar lluvioso, húmedo, y mucha probabilidad de que le duele la cabeza. A todos les duele la cabeza. O sea, son tan obedientes. Sí, es cierto. Es cierto, es distinto a la composición que hay acá. Allá hay un medio oficial que es muy, muy, muy grande. Es muy fuerte. Digamos, los medios, la televisión de OSIEC o no sé, las otras que son más chicas, o son locales o tienen poco alcance. O sea, tienen poco rating. Entonces, por eso le mencionaba esto del podcast Velebit, que tiene tanta participación, tanto porcentaje, digamos, entre los programas más mirados en el país. Es increíble, es buenísimo. Es buenísimo. Sí. Bueno, eso era nada más. Creo que fui largo, pero bueno. No, por favor, totalmente, estuvo clarísima la exposición y se entendió perfectamente. Aparte de lo que dijo Šunić, que es muy, muy una posición que compartimos. Sí.
vamos a ir a un tema musical ahora, si le parece. Me parece. A pedido de alguien cercano a usted, Yasmín Cafioli, que la conozco, sí. la conoce. Bueno, le vamos a dedicar esta canción de Mladen Gordović y Beppo Matesic, Tu je moj dom. Bueno, adelante, Dani, escuchamos. Eso a Yasmina que cumplimos con el pedido. Y Sí. Me lo hizo buscar el tema, ¿eh? Me lo hizo buscar, pero está. Lindo. Pero lindo tema, bueno, a mí me gustó, a mí me gustó. Un tema tiene unos años, pero lindo, aparte de los paisajes, lo que uno ve. Estamos con tanta lluvia, tanto frío acá y ver el mar, el sol, la verdad que. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar con otro tema. Tenemos algo que ya habíamos grabado. Vamos a explicar desde dónde y por qué lo habíamos grabado. Porque no es fácil coordinar, por ejemplo, los horarios para grabar con Bolivia, con Perú, con Chile, porque tenemos 1, 2 horas de diferencia, ellos están más temprano. Entonces, bueno, tuvimos que coordinar con la ciudad de Perth, en Australia, que son 11 horas de diferencia. Entonces, creo que terminamos grabando medianoche, ¿no? Más o menos, sí. Sí, un poco más también se había estirado. Sí, más de la medianoche. Sí, así que si nos ven un poco cansados, porque fue bastante tiempo nos llevó. Bueno, hablamos con Stjepan Asic, que es el presidente del Congreso Mundial Croata de Australia. Es un miembro activo de la comunidad croata de Perth y, después él va a explicar por qué habla español y es divertido y está bueno ver la postura del otro lado del mundo, ¿sí? Porque está casi en nuestros antípodas. Seguro. Así, bueno, Dani, escuchamos entonces a Stjepan Asic, la entrevista que hicimos la semana. Hace unos días. Buenas noches, estamos en comunicación con casi las antípodas de la Argentina. Estamos en comunicación con Stjepan Asic, que vive en la ciudad de Perth, en Australia. Buenas noches para nosotros, buenos días para usted, señor Stjepan, ¿cómo está? Sí, buenos días. Sí, aquí es, ¿cómo se dice? Miércoles, ¿no? Son horas 11 de la mañana, ¿no? Claro, así que adelantado. Sí, estamos un poco adelantados. Seguimos en Marte por ahora. Sí. ¿Cómo le digo? Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan, dobro jutro, ¿cómo se dice en inglés? Good morning, ¿no? Good morning, tal cual, ahí es más sencillo. ¿Cómo va? Encantadísimo de tenerlo, Laura. Stipe, a tanta distancia y siempre los croatas unidos a pesar de todo. Sí, hoy día tenemos esa internet, ¿no? Que nos une, ¿no? En los días anteriores no había esa tecnología, pero en esos días también pudimos unirnos, pero ahora es mucho más fácil, ¿no? Claro. A mí me gusta eso, esa oportunidad de decir hello de Australia. Aquí hay muchos croatas, pero estamos en diferentes lados, pues que, como saben, Australia es un continente. Yo vivo en la parte occidental, pero la mayoría de croatas son en la parte oriental, en Sydney, en Melbourne, ¿no? Se cree que hay unos 150.000 croatas en Australia, ¿no? Aquí en Occidente casi unos 15.000, ¿no? Yo nací en Croacia en 1944, ¿no? El último año del Estado croata, ¿no? Y nos fuimos entonces era Yugoslavia, en 1957,
y nos fuimos en América del Sur, ¿no? Yo viví 5 años en Uruguay, en Montevideo, ¿no? Por eso aprendí el español, o como lo llamábamos el castellano, ¿no? Claro. Y, nosotros siempre es castellano. sí, y después de 5 años nos fuimos a Australia, ¿no? Así que pero, eso es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar así, desde que nos fuimos de Uruguay, que era en el año 1962, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero nunca me olvidé, ¿no? Del país, de las costumbres, el idioma, claro, la cultura, ¿no? Yo cuando me fui de Croacia tenía 12 años, sí, y estuve en Uruguay 5. Cuando vino en Australia tenía unos 17, 18 años, ¿no? Sí, pero son solamente 5 años que hablo español. Sí, pero yo me fui en la escuela, ¿no? Yo en la escuela secundaria ahí, y por eso aprendí a hablar bien. Bien, claro. Bien, muy bien, muy bien. Claro. Y bueno, y por lo que, bueno, el acento lo delata obviamente, pero más vale que también habló perfectamente el inglés, tuvo que aprenderlo también. Sí, sí, claro, eso era la oportunidad, ¿no? De hablar a diferentes lenguas, ¿no? Pero es no solamente el idioma, está bien la cultura, claro, el modo de vivir, todo es diferente, ¿no? Pero así que tuve la oportunidad, ¿no? de aprender esas diferencias, sino que dice, ¿no? Y escúcheme, Stipe, usted vivió, bueno, si bien era chico, pero vivió varios años hasta el 57. Son 12 años en Yugoslavia del comunismo. ¿Usted dónde vivía? ¿Ahí en Croacia, en la zona de cerca de Zagreb? Sí, sí, yo nací en Zagreb, pues que mi padre y la madre estaban allí durante la guerra. Mi padre trabajaba por uno de los ministerios en el gobierno, y después de la guerra mi padre se escapó, ¿no? de Croacia, primero, en 1946, y yo también me fui a Italia cuando tenía 3 años, pero después claro, no sí. Volveremos a Croacia en 1947, ¿no? Y vivimos ahí en Croacia hasta 1957, cuando nos fuimos a América del Sur, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, por eso digo que usted era chico, pero tiene que recordar cómo se vivía en esa Yugoslavia posguerra, ¿no? Sí, cómo no. Lo político y la hambruna debe haber sido difícil. Me recuerdo muy bien en la escuela, en aquellos días, toda la juventud tenía que ser, como se dice, titovi pionieri, ¿no? Así que era una experiencia, ¿no? Pero sí, era una vida muy, muy dura bajo el comunismo, y eso es algo que uno nunca se olvida, ¿no? Claro. La gente de hoy no comprende, ¿no? Cómo era la vida en aquellos días, ¿no? Pero por eso era importante de que Croacia sea libre un día, y eso se acabó de hacer, ¿no? Sí, nosotros que es cierto lo que usted dice, que la gente no lo comprende, los que no lo
han vivido o por lo menos no tengan familiares que le estén diciendo cómo se vive, cómo se vivía en esa época, bajo el comunismo, bajo esas épocas difíciles de hambre, de pasarla así. Nosotros, bueno, porque tenemos, si no son familiares, amigos dentro del centro croata o en la diáspora, que bueno, que han venido, han contado, ya sea más muchachos o bueno, la mayoría que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es así, uno tiene porque tiene conocimiento, pero la mayoría de la gente no se imagina cómo pueden vivir ahí. Por eso le preguntaba que para un chico cuál era la visión. Y dígame, Steve, y después usted ahí en Australia, en Perth, estuvo conectado con los demás, con las diásporas. ¿Hay algún DOM, digamos, ahí mismo en la ciudad? Porque son 15.000 croatas. Sí, sí, hay 4 clubes en Perth, pues que en aquellos tiempos anteriores aquí había también una ¿cómo se dice?, comunidad yugoslava, ¿no? Así que nadie conocía a croatas, solamente después de la Segunda Guerra, cuando los que sobrevivieron la guerra se vinieron aquí y empezaron a publicitar el nombre croata, ¿no? Y así se estableció la comunidad croata, ¿no? Y después, cuando vino el cambio en 1990, entonces los yugoslavos, ¿no?, se hicieron croatas, ¿no? Y así teníamos en primer lugar solamente 2 clubes, ahora tenemos 2 más, hay 4, ¿no? Pero en aquellos tiempos las 2 comunidades vivían lado a lado, no había mucha, ¿cómo se dice?, base en Yunas, ¿no?, de comunicación, ¿no? Contacto, sí, pero eso todo cambió cuando se estableció el Estado croata, ¿no? Por eso es importante tener un Estado, ¿no? Sin un Estado la gente es como ¿cómo se dice? Ovce bez svog paskira ili mjesta, ¿no? Tako da it is importante, ¿no? Pero mucha gente no lo entendía en aquellos tiempos, ¿no? Pensaban que era algo extremo, y también la propaganda anti-croata era muy fuerte aquí, y la gente se asustaba de decir que son croatas, ¿no? Por eso era más fácil decir que son yugoslavos o dalmata o dalmatinsi, y así que era una batalla, ¿no?, para establecer la comunidad croata en Australia. Una pregunta. Ahí hubo un caso donde se acusó a un grupo de croatas que eran terroristas, que querían envenenar el acueducto. No me acuerdo bien cómo era. Había un proceso en los años 70. ¿Usted se acuerda de qué pasó ahí? Sí. Eran 6 croatas que fueron, ¿cómo se dice?, charged, Acusados. como terroristas, ¿no? Pero era todo una farsa, puesto que la mayoría del terrorismo aquí se hizo por los agentes comunistas, no yugoslavos, ¿no? Pero se decían que eran croatas, ¿no? Así que ese era
siempre un problema, ¿no? Esa propaganda comunista era muy fuerte, ¿no? De presentar a los croatas como unos extremistas, terroristas y así, ¿no? Pero eso era una de las luchas que tuvimos aquí, ¿no? Para defender a la comunidad croata, ¿no? Ahí en Australia también había un consulado croata, una embajada croata, no me acuerdo en qué ciudad, en Melbourne, no me acuerdo en dónde era, que era el edificio con la bandera, todo como si fuera una embajada. Sí, era en el año 1977, los croatas de Australia decidieron que abrir se compraron un edificio y se ponieron el nombre, ¿no? La embajada croata, ¿no? Y el gobierno australiano no lo pudo cerrar, ¿no? Pues que no había ninguna ley, ¿no? Para hacerlo. Le tomó 2 años para cambiar Zakoni, ¿no? Para cerrar la embajada. Era una grande promoción para los croatas aquí, ¿no? Pues que era algo nuevo, nunca nadie esperó algo así, ¿no? Que fue un acto político muy, muy importante, ¿no? Pero, ¿Y usted en qué agrupaciones estaba activo? Anteriormente estaba con Consejo Nacional Hrvatsko-Narodno Vijeće, ¿no? Era la organización en que yo me envolví, y ahora estoy con el Congreso Mundial Croata, así que continuamente estoy en una actividad, ¿no? Política, ¿no? Desde los años 70 hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que no es tan importante en qué partido uno pertenece. No. Lo que importante es que todos tenemos la misma ¿cómo se dice? Chill, ¿no? Objetivo. El mismo cariño, el mismo amor que se siente por la patria. Claro. Y todos trabajamos hacia una solución, ¿no? Que todos queremos, ¿no? Por esa unidad era muy importante para los croatas, y esa unidad entre los croatas fuera de Croacia y los croatas en Croacia nunca habíamos establecido un Estado croata. Claro. Ahora también hay que unir la diáspora con Croacia, porque nos quieren hacer pelear todo el tiempo. Ahora, lo último, este señor Arsen Bauk, que dice que los croatas fuera de Croacia no hay que darles el voto postal ni electrónico, porque eso son capaces de cambiar una elección. O sea, que nos tienen como ciudadanos de segunda. Somos ciudadanos, pero no tenemos los mismos derechos. Sí, claro que es el partido de izquierda, no es SDP, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ellos saben que la mayoría de los croatas afuera votan por HDZ, ¿no? Y por eso a ellos no les interesa a los croatas de afuera, ¿no? Pero eso es una porquería, ¿no? Pero es algo que se va a cambiar, pero va a tomar tiempo, ¿no? Que
hay mucha gente en Croacia que siempre piensa lo mismo lo que pensaba cuando era Yugoslavia, ¿no? Que nosotros somos enemigos, ¿no? del Estado, ¿no? Sí, sí. Y por eso las cosas son como son, ¿no? Pero creo que poco a poco las cosas van a cambiar, por eso yo pienso que es importante que los croatas afuera se hacen activos en Croacia. Ahora el problema es que tenemos, como se dice, 3 representantes en Sabor, pero los 3 representantes no representan a nosotros. Nadie sabe quiénes, sabemos quiénes son, pero no son la gente que representa a nosotros de afuera, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y esto tiene que cambiar, ¿no? Yo pienso que necesitamos tener por lo menos una persona de América del Sur, una de América del Norte, una de Australia, por lo menos 3 personas, ¿no? En el sábado, ¿no? Podemos tener mucho más, ¿no? Puesto que se dice que hay 400,000 personas de nacionalidad croata que viven afuera de Croacia. Y si se hace la suma, ¿no? Puesto que 16,000 se necesita por cada miembro del Sabor, así que nosotros podemos tener 20, ¿no? 20, claro, pero eso no es lo que queremos, no queremos tener un poder, queremos solamente tener una voz, ¿no? Eso es el problema, ¿no? Sí, Italia tiene un sistema VIP de 2 cámaras, ¿sabes? Tiene senadores y diputados, sí. Y tiene representantes de toda la diáspora de todo el mundo. Y tienen una diferenciación donde quizás la diáspora no vota leyes que se van a aplicar quizás en Italia, pero sí tiene mucha injerencia en lo que son las leyes y las disposiciones que se refieren a la diáspora. Entonces, quizás haya que ver algunos modelos donde sí, a mí también me resultaría antipático, supóngase que nos elijan a nosotros para ir al Parlamento y vamos a decidir aumentar un impuesto o cambiar, no tiene mucho sentido. Digamos que la injerencia de los representantes de la diáspora tiene que ser con temas relacionados a la diáspora, no tanto al cotidiano de todos los días, de decir, bueno, le vamos a subir un impuesto a un habitante de Zagreb. No tiene mucho sentido eso. Sí, lo que pasa en Australia, aquí no se diferencia. Usted es un australiano y eso es, no se hace diferencia de tu nacionalidad, ¿no? Tú puedes ser cualquier otro nacido en otra parte, pero una vez que estás como australiano, eso es, no se hace diferencia, ¿no? Y por eso quizás lo mismo debería pasar en Croacia, ¿no? Que no se hace la diferencia que son diáspora o no diáspora, que todos somos iguales, ¿no? Y cada uno tiene el derecho de votar, ¿no? Eso lo que será lo más bueno, ¿no? Pero ahora no lo es, ¿no? Una preguntita más. Sí, hablando de votar. ¿Ustedes dónde votan, Stipe? ¿En Sydney? Sí, nosotros tenemos un consulado croata aquí en Perth. Hay 3, uno en Perth, uno en Sydney, uno en Melbourne, y la embajada está en Canberra, ¿no? Pero hay lugares, puesto es un continente, la gente vive muy lejos de esos lugares y tiene que trabajar, tiene que irse, ¿no?
es una distancia muy grande, ¿no? Para ir a votar, ¿no? Así que es muy difícil, ¿no? Por eso queremos que se hacen votar por correspondencia, ¿no? Es lo que necesitamos, ¿no? Pero parece que a los políticos en Croacia ellos no les gusta, ¿no? No les interesa. Pero ustedes pueden votar en el consulado. Sí, en el consulado. Sí. Nosotros en Argentina es el único lugar, ¿no? Único lugar. Cuando se hizo la primera elecciones en 1992, creo, entonces había en muchos lugares, había en los clubs, en otras partes, pero ahora solamente se puede votar en el consulado. Si una ciudad no tiene un consulado, entonces la gente tiene que viajar, ¿no? Que no es fácil, ¿no? En Australia. Claro, por eso también uno se tiene a registrar también cada vez sí, obviamente. No sé por qué, ¿no? Porque esto cuando se registra una vez sería suficiente, ¿no? Pero aquí no, aquí cada vez que hay una elección se tiene que registrar de nuevo, así que tiene que viajar 2 veces, no solamente una vez, pero 2 veces, ¿no? Yo entiendo a los que están de paso, que son turistas croatas que están en Australia, que se tengan que registrar para votar ahí. Pero los que viven siempre en Australia, y ya está, o los que viven siempre en Argentina, ya una vez que se registran, ya están registrados. ¿Por qué cada vez hay que montar el registro? Creo que el problema en Croacia es, creo que se viene del sistema anterior, sistema comunista, ¿no? Cuando el Estado tenía, como se dice, control de los ciudadanos, ¿no? Y eso creo que me parece a mí que ellos quieren tener tiene una, no sé, ¿cómo se dice? Boyuse, ¿no? Boyuse Tienen miedo. Tienen miedo, sí, pero no sé por qué, ¿no? Dicen que tiene que registrarse cada vez, puesto que la gente cambia el domicilio, pero eso no es un problema, eso se cambia en el momento cuando uno vota, ¿no? Aquí en Australia, cuando se va a votar, te vas al lugar donde tú vives, hay tu nombre ahí con tu domicilio y si ha cambiado, los cambias en aquel momento. Y es esto muy fácil, ¿no? Eso no es un problema, pero para el gobierno croata es un problema, ¿no? Yo creo la burocracia es el problema en Croacia, la burocracia. Le tienen miedo a la libertad, le tienen miedo a la democracia, me parece. Sí. Yo cuando yo fui también miembro del consejo de los croatas de afuera por 4 años y en uno de los meetings, como se dice, había una persona del MUP, ¿no? Y yo le pregunté por qué en Croacia tienen que tener 5 documentos, ¿no? de identificación, 5, ¿no? Y en Australia solamente tenemos 2, ¿no? Uno es el pasaporte si se viaja afuera y uno es el para viajar en el coche, ¿no? Como se dice, dos documentos, pero en Croacia hay 5, ¿no? Y ella me dijo, de aquel modo, nosotros sabemos cada momento dónde se encuentra una persona. Eso es lo que me dijo. Aquí esa cosa no pueden pasar, ¿no? Por eso que es la libertad personal, que aquí es muy importante, ¿no? El Estado no tiene derecho de saber dónde tú estás cada momento, ¿no? Pero, sí, yo le decía,
Por la votación, porque acá en la Argentina tenemos un solo lugar de votación, que es la embajada en Buenos Aires. Nosotros más o menos estamos cerca, pero gente que vive en Córdoba o Salta, es mucho el traslado, por eso también la participación es poca. Sí, sí. En Australia, en las últimas elecciones por el presidente, solamente 887 personas votaron, ¿no? Es muy, muy poco. Cada año hay menos y menos, ¿no? La gente parece que no tiene interés, ¿no? Es algo muy, 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 muy malo, ¿no? Y así pasa, veo que la misma cosa pasa en América del Sur, en América del Norte, muy, muy poca gente vota, ¿no? Sí, Pero si se le hacen cada vez más difícil, cada vez hay que ir más lejos, cada vez hay que hacer más registraciones, cada vez más complicado, la gente pierde interés porque es complicado, porque no se le hacen fácil. Es al revés, tiene que hacérsela fácil para que... De hecho, en Croacia no vota la gente. claro. Sí, la gente pierde interés, ¿no? Pero es importante votar, puesto que si tú no votas en otra persona, vota en tu lugar, ¿no? Y las cosas se hacen de otra manera que a ti no te gusta, ¿no? Pero la gente tiene que comprender que tienen que votar, que es muy importante, ¿no? Aparentemente en Croacia no es como se dice, obligado, ¿no? de votar, ¿no? No. Por eso votan la mitad, vota el 50%. Sí, es voluntario, ¿no? En Australia no, en Australia uno tiene que votar, ¿no? No, Australia, Argentina, los países de América del Sur, la mayoría son, es obligatorio el voto. Sí, distinto. Porque después... Es distinto en Europa. Sí, después la gente dice, a mí no me gusta eso, no me gusta aquel persona, pero si no votas, no tienes razón de decir, no puedes decidir, ¿no? sin votar, ¿no? Claro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces yo le pediría a Stipe que le dé un mensaje a los croatas de Argentina, que son los que mayormente nos escuchan, y a ver, ¿qué le diría a un croata de la Argentina? Lo que dijo a todas las personas que no sé cómo se dice, la esperanza, ¿no? Que las cosas se cambian poco a poco en Croacia. Nosotros que vivimos afuera, nosotros queríamos que eso se va más pronto, pero se va a cambiar, poco a poco las cosas se van cambiando, ¿no? Es que tenemos que entender que es la diferencia, que aquellos que viven en Croacia, ellos viven en aquel país, ¿no? Y aquellos, lo más importante para ellos es el trabajo, la educación para los niños, y el futuro, ¿no? A ellos no les interesa mucho lo que pasó en el pasado, ¿no? Pero yo creo que es importante saber lo que pasó en el pasado y por eso nosotros afuera de Croacia siempre hablamos de la historia, puesto que la historia fue escrita no por los croatas, fue escrita por otra gente, yugoslavos, comunistas, y eso escribieron una historia que no es la verdad, ¿no? Y esto que es importante, que la gente en el mundo conozca la verdad, lo que pasó en Croacia. Pero eso es problema que la gente en Croacia no entiende la importancia de eso, ¿no? Y por eso nosotros de afuera tenemos que hacerlos realizar que es importante
no solamente de pensar de hoy o de mañana, pero también tenemos que pensar o saber lo que pasó en el pasado. Claro, perfectamente, totalmente de acuerdo, Stipe. Muy bueno el mensaje y es exactamente eso, lo que nosotros hacemos, tratamos de hacer humildemente también, y cada vez que se puede es tratar de hacer conocer la historia verdadera de Croacia, contado sobre todo por los emigrantes. Sí, claro que es importante por el país mismo, ¿no? Porque siempre se vuelven esas cosas, lo que pasó en la guerra, que no son la verdad, y eso no es bueno, ¿no? Eso no es una imagen no muy buena por los croatas, ¿no? Generalmente, no solamente croatas de afuera, pero croatas en el país mismo, ¿no? Porque no hay diferencia, ¿no? Hoy, antes era una Yugoslavia, algo diferente, pero ahora no hay. Hoy solamente somos nosotros, croatas, ¿no? Y no hay diferencia, que somos croatas de Croacia o croatas de Australia, Argentina, somos todos lo mismo, ¿no? Pero eso es también una importante mensaje, que la población croata no vive solamente en Croacia, vive en el mundo entero, ¿no? Y eso es que a veces la gente en Croacia no quiere entender, ¿no? Y tenemos que hacerlos entender, ¿no? Que somos todo lo mismo, que no hay diferencia donde vivimos. No, seguro. Bueno, muchísimas gracias. A coro se lo decimos. Sí. Gracias ahora a ustedes por esa oportunidad de hablar un poco en castellano. Bueno, muchas gracias. Ahora lo dejamos descansar. Sí, Se va a ir a comer. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Doviđenja. Gracias, Doviđenja. Hasta la vista. Hasta la vista. Bueno, interesante la charla con Stjepan. Le mandamos otra vez un saludo y otra vez un agradecimiento. Exacto. Está bueno. Bueno, ahí se develó por qué habla español. Muy bien. Sí. Hace, muy bien, no muy sé bien. cuántos, me olvidé, pero debe hacer más de 40 años, 50 años que no hablaba español y se le entendió perfectamente, se acordaba. Sí. Cerquita nuestro estuvo, en Uruguay. Claro. Sí, quedó un tema pendiente para hablar con él, que bueno, en alguna otra oportunidad lo llamaremos, que hable de su libro, que ese es un temita que lo tenemos ahí guardado para llamarlo nuevamente, una buena excusa para llamarlo nuevamente. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de la música, volvemos a lo que se escucha bien en Croacia. Tenemos que ir al puesto número 3 porque la gente sigue escuchando a Habana y a todo. Claro, nosotros ya los pasamos, entonces no vamos a volver a... Bueno, ya no está primera Habana, está en el segundo lugar, pero el otro también lo habíamos escuchado, y ahora vamos a escuchar el que está en el número 3, que es Luca Bassi. Luca Bassi ya lo tuvimos, me parece, acá en el podcast en otra oportunidad, ¿eh? Sí, pero no con esta canción, me parece, con esta canción, pero sí. lo hemos pasado en otra oportunidad. Sí. Kad postaneš drugo me llena. Cuando te casás con otra. No. Cuando sos la mujer de otro. Bueno. Yo no le quiero discutir porque no lo entendí muy bien. No, me corrige acá la voz de mi conciencia. Tal cual. Así que bueno, Dani, escuchamos entonces Kad postaneš drugo me llena y seguimos entonces con el podcast. Gracias. Volvamos. ¿Qué le pareció entonces la canción esta de Kad postaneš drugo me llena? Sí, está muy linda, buena voz. Está lindo el video, Luca. Está bueno. Está bueno. Sí.
Me La gusta, verdad que me me gusta. gustó. Pero bueno. Bueno, otra cosa. No tenemos Más muchos cosas. acontecimientos que hayan sucedido en esta semana para conmemorar No, yo algunas estuve mirando, efemérides. hay algunas cosas que está bien, son interesantes, Sí, pero no hay tantas. A veces hay no da muchísimas. para conversar. Lo único que podemos decir que el 25 de abril de 1848, en una de las primeras medidas que tuvo el virreinato de Ban Josip Jelačić, abolió la servidumbre o la esclavitud en Croacia. Bueno, una de las cosas que fueron recordadas durante la semana. Pero ya del Ban Jelačić vamos a hablar un poquito más adelante, más extensamente de lo que Sí, significó sí. para Croacia. Vamos a recordar otra fecha, que es el 26 de abril de 1134, que fue la primera vez que apareció escrito el nombre de Zagreb, que es la capital, ¿no?, de Croacia. En realidad, la primera referencia que se hace a Zagreb fue en ocasión de la fundación de la ciudad por parte del rey Ladislao de Hungría, en el asentamiento en Kaptol como sede del arzobispado católico romano en la parte alta de la ciudad, en el 1094. Claro. La importancia de esta fecha en 1134 es que es el documento más importante histórico de Zagreb, llamado el documento latino de Feliciano. Bueno, lo interesante de esto, que hay una controversia que se generó, hasta hubo un pleito entre el obispo de Zagreb, Maselin, y el alcalde de Cómodo, Adalbert, en el que la diócesis de Zagreb recibió el encargo de ser despojada injustamente del asiento en la ciudad. Fíjese que son varios, 40, casi 50 años después. Ya Sí. el rey había determinado ese asentamiento como la sede del arzobispado, y 40 años después surge este pleito que fue despojada de esas circunstancias. Bueno, el contenido de ese documento sería solo uno de los registros judiciales en Zagreb si no tuviera dos datos importantes, de hecho, cruciales para arrojar luz sobre la historia más antigua de Zagreb. No hay un documento más antiguo y más auténtico que cuente cómo el rey Ladislav Arpadovich, que así se llamaba, fundó la diócesis de Zagreb, trajo el primer obispo y asignó sacerdotes que eran competentes en lengua eslava como sus asistentes. Otra información única en este documento es que por primera vez en la historia se ha mencionado explícitamente el nombre de esta ciudad. Fíjese a ver si se lo digo bien. Sabrabiensem Constituit Episcopatum. Está en latín, así que Está perfecto. traducido sería... Su latín es perfecto. Traducida sería para los reinos del más noble rey Ladislao. Dice, inspirado por la gracia de Dios, fundó la diócesis de Zagreb por consejo de aquellos y otros nobles. Bueno, desgraciadamente se sabe que por la historia que el rey Ladislav no pudo obtener del Papa Urbano II permiso para establecer la diócesis en Zagreb, mientras que solo en 1227 Roma bendijo el acto como un asunto terminado. Por lo tanto, no hay una carta bautismal de Zagreb y una carta para el establecimiento de una diócesis, porque nunca existió directamente. Para Roma, para el Papa no existió. Claro, exactamente, no fue oficializado hasta 1227. En el 1100 y pico, ahí los reyes eran la autoridad que investía el Papa, que era investido por Dios, o sea que era en la segunda escala
venía Dios, el Papa y el Rey. Claro. La jerarquía era así. El Dios, Rey y Papa. El Dios y el rey Rey era y el más- Papa. Claro, ¿El Rey era más importante que el Papa? claro. Pero no, si él Pero entronizaba al el Papa. Papa era tan importante que nadie, no iban en contra de No, lo no, que pero él, decía. Lo que él pasa que es que, le, bueno, le estamos, colocaba la corona a los reyes. claro, Así que tal bueno. cual. Y bueno, la historia es así. En ese momento, Croacia dependía de Hungría, fíjese usted. Sí, sí, yo estaba mirando recién, porque me mandaron estos días el listado de los reyes croatas, que bueno, en algún momento vamos a hablarlos de todos, pero el último rey, Petazoacic, fue hasta el 1095, ¿sí? Y ahí es donde se pasa a la corona, se pasa la corona húngara. Que se Claro. eligen seguir con la dinastía húngara como rey croata. Bueno, Bueno, que ya lo hablamos en otra oportunidad, que incluso en el programa pasado, el sabor, si bien dependía Croacia del reino de Hungría, le permitía tener los virreyes, tener su propio parlamento, el sabor, y se elegían las autoridades, y bueno, tenían esa pequeña influencia, porque como usted dijo en otra oportunidad, eran 3 reinos que había: Dalmacia, Eslavonia y Croacia era Croacia. 3 reinos en uno. Claro, exacto. Bueno, Así que, bueno, tengo, tenemos un tema sí, nuevo, ya que lo estamos siempre pasando no podemos dejar de pasar este tema de Marco Perkovic Thompson. sí, yo quiero agradecerle a Luka Perkovic que nos mandó por todos los medios que había, no sé, me lo mandó el celular, lo mandó por Messenger, lo mandó por todos lados. Lucas nos Al mandó, podcast, sí, pero salió, sí, yo también lo recibí, él lo trató de difundir por todos lados, pero sí, igual ese tema se hizo ahí con todas las redes. sí, sí. Es un tema atípico, no es el rockero Thompson, Sí, no ya se van a es dar Thompson, ¿no? cuenta. El que canta. Sí, 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 Thompson. No Aunque parece, no parece, muy no parece. tranquilo, ves las letras tranquilas, también canta esta es mi tierra, todo, pero bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a escucharlo. El tema se llama Ne Boise, no temas o no tengas miedo. Es el último que salió estos días. Eh, Así estaba mirando en YouTube, tiene ya 500.000 de visitas, así que la gente se ve que lo está escuchando. Lo sigue. Vamos, Dani. Bueno, vamos a Vamos, escuchar el Dani. tema y después volvemos para la despedida. Bueno, dale. Bueno, entonces, sí, no parece Thompson. Muy Sí, tranquilo, muy, sí. muy como Me sorprendió. enamorado. Menos mal, digo, para aquellos que no reparan o no saben, le canta la tierra, ¿no? Claro. Y se nos acaba el Sí. programa, tenemos que irnos, Mirko. Bueno, no sin antes agradecerle a toda la gente que nos está siguiendo, tanto por YouTube, por Facebook, nos mandan mensajitos. Un día tenemos que hacer la lista. Bueno, no sé, va a ser mucho, pero Hace toda la mucho. gente que nos está siguiendo va a ser mucho. Hacemos un programa, bueno, podemos hacer como el que hace Marco Yuri, es decir, bueno, hoy nos conectamos y contestamos solamente preguntas de los que nos siguen. A Claro, ver, tal cual. va a ser Sí, un programa tenemos que ir diferente. haciendo ideas de programa. Una ya la teníamos, como dijimos hoy con Yure. Tenemos que conectarnos con la gente Conectar a del toda la gente del Centro Centro Cultural. Cultural. Y a Y todos los bueno, ¿y amigos dónde que, sería? hay amigos que viven lejos y que no pueden venir los sábados, que de esta manera sí pueden venir. Así que ahí los Claro, tenemos que invitar a todos. Bueno, sí, digamos que los medios están. Vamos a ver cómo lo podemos implementar, hacer la invitación ahí
Dani va a ser el que va a marcar entonces el camino, va a hacer todo el sistema para que esto funcione. Bueno, Bueno, nos queda el brindis. vamos a brindar, nos estamos despidiendo, gracias por todo y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Exactamente. Feliz día el viernes. Feliz día para el viernes, para todos aquellos que trabajan. Todos los trabajadores. Nosotros seguimos trabajando, aunque sea a distancia, pero estamos. No estamos de vacaciones, seguimos No trabajando. estamos de vacaciones. Bueno, Bueno, vivimos, Vive. Dovisenia. Nos vemos. Dovisenia. Chao, chao.